Buenas tardes a todos. En este video ya vamos a empezar con el tema 4 del curso, que es cargas eléctricas en movimiento. Aquí lo que vamos a ver es el tema de corrientes eléctricas, transitorias y estacionarias. El concepto de corriente eléctrica y el estudio de las corrientes eléctricas está implícito desde los primeros experimentos sobre los fenómenos eléctricos, de electrización de los cuerpos por frotamiento, por contacto. Y está implícito también las teorías que plantearon Dufay y Benjamin Franklin. Dufay, su teoría de los dos fluidos, ¿verdad?, positivos y negativos, vitrio y resinoso, o la teoría de un solo fluido eléctrico positivo de Benjamin Franklin, que decía que un exceso de este fluido producía electricidad positiva y la deficiencia de este producía electricidad negativa. Entonces, estos experimentos constituyen la primera observación experimental, ¿no?, de flujo eléctrico o de flujo de cargas eléctricas de un cuerpo a otro por fricción o a través de un cuerpo en el fenómeno de electrización por contacto. En este caso, aquí al poner en contacto, ponemos una varilla de vidrio con carga positiva con una esfera conductora aislada. Al poner en contacto fluye la explicación de por qué se repele después de tocar la varilla con la esfera, porque hay una repulsión, es porque se transfirió, fluyó carga positiva de la varilla de vidrio a la esfera conductora. Bueno, la invención de las botellas de Leyden hizo posible el estudio más detallado de las corrientes eléctricas transitorias, ¿verdad?, mediante la observación de estos experimentos, ¿verdad?, de descargar una botella de Leyden, que como ya vimos constituye un condensador, ¿verdad?, para almacenar carga. Entonces lo que observaron es que al tocar el interior de una botella de Leyden con carga positiva con el exterior de la botella de Leyden con carga negativa a través de una varilla conductora, una varilla de hierro o de algún metal, se descargaba la botella de Leyden, perdía la carga almacenada, y bueno, la explicación es que había un flujo de carga eléctrica de la parte positiva a la parte negativa. Como ya hemos visto, esto ya en términos del potencial, si esto está un potencial positivo y esto es un potencial negativo al exterior, pues las cargas eléctricas las positivas tienden a ir desde la región con potencial positivo a la región con potencial negativo, ¿sí? En 1655, Henry Cavendish, experimentos todavía un poco más detallados, ¿verdad?, puso en contacto una botella de Leyden con carga positiva en su interior a través de barras de hierro y cadenas, en la cadena, puso en contacto con una esfera conductora aislada sin carga eléctrica, descargada a potencial V igual a 0. Lo que observó es que después de un cierto tiempo muy corto, la esfera adquiría una carga positiva, y la explicación de esto pues es que fluía una cierta cantidad de carga de la botella de Leyden hacia la esfera conductora aislada. Aquí entonces la explicación es que al tiempo t igual a 0, pienso que son más detalladas, que en tiempo t igual a 0, la diferencia de potencial hace que las cargas empiezan a fluir hacia la esfera. Hay una corriente entonces que es proporcional a la diferencia de potencial entre la botella de Leyden cargada y la esfera descargada. Conforme va fluyendo la carga eléctrica acá, el potencial en la esfera tiende a igualarse con el potencial en la botella de Leyden, que va disminuyendo porque va teniendo menos carga, y por lo tanto llega un momento en que la corriente eléctrica se hace cero. Por eso son corrientes. Entonces con botellas de Leyden se pueden producir, lo que observaron es que podían producir corrientes eléctricas pero transitorias, que solo duraban en un tiempo, se podían observar en un tiempo muy corto. Por las mismas fechas, Henry Cavendish también estudió corrientes eléctricas transitorias en seres vivos y en diferentes materiales.
Por ejemplo, reprodujo o fabricó un pez torpedo artificial con 2 botellas de Leyden enterradas en la arena. Lo que observó es que al tocar las botellas de Leyden cargadas, ¿va?, la arena, se produce una descarga eléctrica a través de la arena, una corriente eléctrica. También tocando las 2 botellas de Leyden, obviamente él con su cuerpo, ¿va?, con su mano y con su codo, pudo ver que había corrientes eléctricas, ¿no?, que también durante un cierto tiempo, ¿no?, y es el mecanismo que ya se conocía, ¿va?, de defensa o de cacería, ¿no?, de estos peces, del pez torpedo o pez raya, ¿va?, que como sabemos actualmente hay peces torpedo que producen diferencias de potencial extremadamente elevadas, hasta de 200 volts, y corrientes eléctricas de hasta 1 ampere, ¿va?, durante un tiempo muy corto. Una vez que se descargan o que producen esas descargas, pues el pez ya queda sin carga eléctrica y se tiene que ocultar o algo hasta volver a cargar nuevamente sus órganos, ¿va?, con carga positiva y carga negativa. Entonces él observó que a través de la carga eléctrica de estas botellas de Leyden con otras botellas de Leyden en serie y en paralelo aumentaban la diferencia de potencial. Puede observar que la corriente eléctrica era proporcional a la diferencia de potencial. En 1772 también hizo experimentos conectando botellas de Leyden cargadas y tratando de descargarlas a través de columnas de agua, de lluvia o agua salada o varillas de hierro. Pudo observar que la corriente era inversamente proporcional a lo que llamó la resistencia eléctrica. Observó que cada material oponía una resistencia al paso de la corriente eléctrica y también incluso observó que la resistencia eléctrica era proporcional al largo de la columna o a la longitud de la columna del material que ponía de la columna que ponía en contacto con la parte positiva y la parte negativa de sus botellas de Leyden, ¿va?, cargadas. Bueno, la invención de la pila voltaica, hecha en 1800 por Alessandro Giuseppe Volta, motivado por los experimentos de Luigi Galvani sobre electricidad animal, permitió establecer ya entonces corrientes eléctricas estacionarias, a diferencia de las corrientes transitorias, ¿va?, producidas por las botellas de Leyden cargadas. Estas corrientes fueron corrientes que duraban o permanecían durante todo el tiempo que se estuviera conectado un alambre a una batería. Es decir, lo que descubrió Volta es que al conectar un alambre a la pila voltaica se produce una corriente continua y estable, llamada corriente estacionaria, durante un tiempo muy largo. Durante todo el tiempo que estuviera conectado el alambre a la batería iba a estar circulando la corriente eléctrica. Incluso al desconectar de la batería el alambre, bueno, obviamente la corriente se hacía cero, pero la batería no perdía carga eléctrica. Aquí se mantenía la carga positiva en el borne positivo y la carga negativa en el borne negativo, y al volver a conectar el alambre a los bornes de la batería se volvía a establecer la corriente estacionaria, es decir, no se perdía, o se perdía muy poca carga en el tiempo cuando no se utilizaba la batería. Pues esto fue posible porque la diferencia, como les acabo de mencionar, que proporciona una batería es constante, a diferencia de la diferencia de potencial que proporciona una botella de Leyden cargada, ¿eh?, que va disminuyendo conforme se va descargando. Entonces la batería, más que proporciona una diferencia de potencial, lo que le llamamos V, proporciona una fuerza electromotriz, es decir, es un dispositivo que permite mantener durante mucho tiempo la diferencia de potencial entre los bornes, ¿sí?, porque están llevando a cabo reacciones químicas conforme va fluyendo la corriente, ¿sí?, y al desconectar el alambre se queda ahí la carga y se vuelven a dar reacciones químicas que hacen posible que se vuelva a mantener la diferencia de potencial constante y se mantenga la corriente estacionaria a través del alambre. Es el símbolo de una batería, una fuerza electromotriz,
para diferenciarlo del símbolo de un capacitor, ¿verdad? Cargado, que sería simplemente dos placas, ¿verdad? Una con carga positiva y otra con carga negativa, pero que sabemos que se descarga, ¿verdad? Si ponemos un alambre conectado a las placas del condensador. Posteriormente, en 1820, Andrés María Ampère inventó un instrumento llamado el galvanómetro, en honor a Luigi Galvani, que le permitió medir la corriente eléctrica estacionaria que circulaba en los alambres al conectarlos a los extremos, los bornes de una batería. Aquí, por ejemplo, se muestra ya el circuito, la batería y la voltaica, conectado a un alambre, y en serie con el circuito, el galvanómetro, que le permitía medir la corriente, que vamos a ver posteriormente cómo funciona. Aquí podemos definir ya entonces lo que es la corriente eléctrica. Sería la cantidad de carga eléctrica diferencial que fluye a través del área transversal A de un alambre en un tiempo diferencial de t. Matemáticamente, la corriente eléctrica denotada por I mayúscula es el diferencial de carga sobre el diferencial de tiempo, la cantidad de carga que está pasando por unidad de tiempo a través de la sección transversal del alambre, que es la misma, porque esta corriente es constante. Las unidades de la corriente eléctrica, la unidad en el sistema MKS, en el sistema internacional, que es MKS amper. Entonces, un amper es la unidad de corriente eléctrica, que vamos a ver posteriormente, se define en términos de la fuerza entre dos alambres rectos con corriente, la fuerza de repulsión o de atracción, dependiendo del sentido. Pero en términos de la carga y del tiempo, las unidades de amper, de corriente eléctrica, sería coulomb sobre segundo. Un amper sería un coulomb sobre segundo. Ahora, dada la convención propuesta por Benjamin Franklin en aquel entonces, que pensaba que las cargas que fluían a través de los alambres conductores eran positivas, se define una corriente positiva como la corriente en la dirección en que se mueven las cargas positivas, que en este caso sería del borne positivo al borne negativo, que es equivalente a una corriente o movimiento de cargas negativas en dirección contraria, que es como ocurre, ¿verdad? En la realidad. Como ahora sabemos, los electrones realmente son los que se mueven a través de un alambre conductor cuando se conecta a los bornes de una batería. Pero entonces, la corriente de electrones que va en esta dirección sería una corriente positiva, que sería equivalente al movimiento de cargas positivas en dirección contraria. Ya posteriormente, George Simon Ohm, en 1927, sería un estudio detallado de la relación entre corriente estacionaria, voltaje aplicado y resistencia eléctrica, ¿sí? Conectando varillas, ¿verdad?, de distintos materiales o alambres, de distintos materiales de diferentes longitudes y secciones transversales. Él empezó, como vamos a ver más adelante, descubrió que cada material presenta una resistencia eléctrica al paso de la corriente, y por lo tanto la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, y como demostró Cavendish anteriormente, casi un siglo antes, también demostró que la corriente eléctrica era proporcional al voltaje aplicado entre los extremos del alambre o varilla. Pero bueno, eso lo vamos a ver en un video posterior. Por el momento aquí termino este video. Muchas gracias. Nos vemos en un siguiente video.